Hola amigos de Peregrinando, espero que todos se encuentren bien. Y hoy casualmente tengo aquí sentado a mi esposo, que tuve que sacar cita en el día de hoy para sentarnos a dialogar sobre su visita a Roma. Mm, Hola, bienvenido, ¿cómo estás? bien, ¿y tú sabes cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, por fin lo logramos y Lo lo logramos, lo senté. logramos. Por poco lo traigo arrastrado por aquí, pero ya está sentado voluntariamente. Así es. Y sabemos que ya habías ido a Roma de Ujú. trabajo Sí, en hace verano, en ¿verdad? verano. Y yo me colé en esa ocasión y tuve el honor, ¿verdad?, de acompañarte. Pero Fuimos esta vez fuiste a algo muy especial, ¿verdad? Fuiste a acompañar a los obispos de Puerto Rico en la visita ad limina. Apostolorum, sí, así es. Es correcto, tiene más nombre que nada. Sí, sí, es un nombre más latín largo, pero Y para los que no saben lo que significa, ujú. dínoslo, pero en arroz y en habichuela de una forma sencillita que todos podamos entenderlo. La visita al Limina Apostolorum no es otra cosa que lo que son las visitas que hacen las conferencias episcopales a la Santa Sede, a encuentro con el Santo Padre, para darle un informe de cómo están sus diócesis, cómo está el encuentro. Se puede decir una peregrinación que hacen los obispos básicamente para, además de encontrarse con el Santo Padre, pero a la misma vez también visitar los lugares donde los apóstoles, por eso es la palabra apostolorum, ¿verdad? Visitan la Basílica de San Pedro, la tumba de San Pedro, donde están los restos de San Pablo, también la visitan Y allá en fueron los Extramuros. 7 obispos de Y Puerto Rico. fueron los 7 obispos titulares más un obispo emérito adicional, así que habían ¿Y 8 cuántos obispos. laicos los Eh, acompañaron? bueno, sacerdotes también habían Okey, unos 3 sacerdotes y laicos éramos 3 si no me equivoco, 4 laicos. Así okey. que en 4, perdón, 4 sacerdotes y 4 laicos, o sea que éramos en total 16, 8 obispos, 4 sacerdotes y 4 laicos que estuvieron Esto llevaba presentes. programada ya varios meses. Bueno, las visitas apostolorum se empiezan a trabajar años de anticipación, siempre se comienzan, ¿verdad? Los informes con un año de anticipación, ya Okey. envían las diócesis, empiezan a recapturar la información, porque no solamente es un encuentro con el Santo Padre, sino que también se reúnen con los dicasterios en la Santa Sede, donde le presentan información y no solamente es como un informe, bueno, ¿verdad? No es una visita que se utiliza para informar solamente, sino también para escuchar. Y es un proceso de escucha. Tanto escuchan los dicasterios a los obispos como los obispos escuchan a los dicasterios. Y más que todo, ¿verdad? Yo te pudiera decir que es como establecer nuevamente esa comunión con el sucesor de Pedro, el Santo Padre, pero a la misma vez también la universalidad de la iglesia. Así Y que esta vez, es la primera vez que acompañan a los obispos, bueno, a nivel de un medio de comunicación para el que trabajo, pues es la primera vez que un medio de comunicación puede que es el ir, visitante que los acompaña exacto, el visitante los acompañó, ¿verdad? en todo Para ese cubrir evento. todos los eventos, todos los sucesos. Pues previo a esta visita apostolorum, al Limina Apostolorum, perdóname, ningún medio con la Conferencia Episcopal Puertorriqueña pues había participado de asistido para estar ¿Y se cubriendo. enteraron ustedes que iban a asistir? ¿En qué fecha? Nosotros nos enteramos, yo creo que fue como para agosto, septiembre del año pasado. Ya tenían idea que Nos mencionaron la posibilidad, pero no es hasta diciembre que nos confirman formalmente que sí, que vamos a asistir y que que vamos a fue estar tiempo poco tiempo presentes. para prepararse ustedes para la Fue visita. poco tiempo, también, ¿verdad? Surge porque en el mismo proceso esta fue la primera visita al Límina que tiene el Santo Padre León, ¿verdad? Acaba de empezar su Que comenzaron ministerio los petrino. obispos de Puerto Rico, fueron los que Fueron los iniciaron. que iniciaron la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, la primera conferencia episcopal que se reúne en la visita al Limina Apostolorum. Ya ha habido otras sucesivamente, ¿verdad? En las pasadas semanas, pero la primera como tal que Era con ocurrió, los obispos de sí, Puerto que Rico. originalmente, curiosamente, no iba a ser la fecha para Puerto Rico, era la fecha para República Dominicana, pero Okey. como coincidía con las celebraciones de la Virgen de la Altagracia y otras cositas, pues ciertamente, pues patrona de la República Dominicana, pues ellos determinaron hacer un intercambio con Puerto Rico Que nuestros para obispos que fueron los que nosotros, iniciaron entonces exactamente, iniciaron el proceso el proceso de, con de asistir Pablo León XIV. con Papa León XIV, su a visitar Límina. Okey, qué interesante. Sí, sí, Y pues entonces, cuando ya
se estaban preparando, tuvieron que salir, me imagino, a comprar, ropa para el frío, porque hacía frío en Roma. Bueno, aquellos que hemos engordado unas libritas en los pasados años, pues tuvimos que ir a actualizar nuestro vestuario. Su Pero por eso su closet. tenemos unas buenas esposas que muchas veces nos ayudan con eso. Okey, eso es así, ¿verdad? Las esposas al Así es, rescate. así es, siempre. ¿Y cómo procesaste que ibas para allá? ¿Lo procesaste antes, aquí en Puerto Rico, durante el viaje, cuando llegaste a Roma? Bueno, lo procesado de saber de que voy para allá, pues ya la semana que estamos preparando, pues siempre que había la incertidumbre, compramos pasajes con la posibilidad de cancelación, por si acaso cambiaban la fecha, podían surgir 20 sucesos que podían cambiar, pero una vez ya el día antes, bueno, mentira, varios días antes, cuando ya habían partido los obispos para que salieron antes que nosotros para la visita, se encontraban en Roma, pues ya ahí dijimos, bueno, esto es Ya formal, seguro, ya ya vamos para seguro. allá. Después era la preocupación, que no fuera, estaban las nevadas, empezando las nevadas en Estados Unidos, que nosotros Se viajamos por pusieron España, feitas. pero con esa semana empezaron a cancelar vuelos y un sinnúmero de cosas, y digo, bueno, esperemos que no se afecte nuestro vuelo para salir, así que no es hasta que yo te diría que despegó el avión primero de Puerto Rico a España, que pues dije, bueno, ya estamos de en Y ruta. salieron de Puerto Rico con el itinerario de todas las actividades que iban a ver. Pues mira, el itinerario les llegó, eso lo produce el dicasterio de los obispos, se lo enviaron al presidente de la conferencia episcopal, a Monseñor Eusebio, se lo enviaron 2 días antes, y 2 días Guau, antes él no los compartió. eso Así que tuvo nosotros, que prepararse cómo iban a pues, trabajar allá en ya nosotros Roma. teníamos una idea, porque previamente, aunque no se había asistido a una visita al Límina, siempre ya sabían el proceso de, no todos los detalles, pero se sabía que eran visitas a las distintas basílicas papales que están en Roma, más visitas a los dicasterios, pero no teníamos idea cómo iba a fluir, así que la ¿Cómo se iban a organizar? intención fue ya con uno de los compañeros del visitante, que también me acompañó, que fuimos ambos, empezamos a hablar que íbamos a trabajar y por lo menos teníamos varios planes. Si las actividades fluían de una manera, pues íbamos a trabajar con ese plan. Si corrían de otra manera, pues teníamos otro plan. Pero no es hasta el día, inclusive te diría más, no es hasta que llega la agenda, no es hasta que estamos allá y estamos en el primer día de actividad, de la primera Que ahí tenían per que se, que ahí empezar, dijimos, comenzar espérate, exactamente, a vámonos hacer por este cosas plan, así. exactamente, sí o sí. Y durante ese avión, que sabemos que son muchas horas de viaje, ¿iban esos Bastante. nervios tranquilos o cómo Pues, ibas pues mira, ahí con tus compañeros? le dio un poco de ansiedad, había ansiedad, pero Y él no es ansioso, él es la persona más pacífica que yo conozco. La gracias. ansiosa por lo general soy yo. Pues había ansiedad, pero en el sentido de que vas no de vacaciones, vamos de trabajo, así que como vamos de trabajo, estamos yendo a la otra parte de la Tierra, al hemisferio contrario en el que vivimos, así que uno pensaba, bueno, habré montado todas las cámaras, tendré los lentes Lleguen las necesarios, maletas. lleguen las maletas, porque tuvimos que registrar maletas, porque al ser época fría llevábamos muchos coats, muchos abrigos, que llegaran las maletas, que no se me hubiesen quedado ninguna cámara, que no tuviéramos problemas en aduana, Todavía en no el tenían proceso. notificación de que iban a poder saludar al Papa, pero ustedes ya iban preparados con su ropa, que iban en esas maletas Sí, sí, pues nosotros, ¿verdad? El encuentro con el Santo Padre sabíamos que era con los obispos. por los obispos, exactamente. ¿Era posible o no posible? Nosotros, los que tenían seguridad eran los obispos. Nosotros empezamos acá en Puerto Rico tratando de conseguir, ¿verdad? Para nuestra bendición, nosotros tenemos unos obispos que son muy fácil de trabajar a nivel de medios de comunicación, que son para el que trabajo. Y pues usualmente lo consultamos y si le gusta la idea, inmediatamente nos contestan. Y ellos siempre estuvieron abiertos a que pudiéramos entrar Tuvieron a una ese buena encuentro, disposición. a si podíamos tomar fotos. Lamentablemente la foto no se dio de parte nuestra de tomarla al Santo Padre, pero sí participamos, pudimos entrar y estuvimos las fotos de Vatican Media, que fueron los encargados de tomar las fotos Que y quedaron hermosas. quedaron hermosas, ¿verdad? Pero fue una experiencia que me imagino que pronto me preguntarán más Eso detalles, que no me quiero mismo, que se me adelantar. está adelantando. Y me imagino que cuando llegaron, de ese día, Pues nosotros ¿qué fue lo primero que llegamos, hicieron? la visita empezaba el 19, nosotros llegamos 18 como a las 3, 4 de la tarde.
a Roma y una vez salimos hacia el guest house donde nos estábamos quedando, que era walking distance, caminado 1 o 2 minutos del Vaticano, Que sabemos que es que difícil es difícil conseguir. conseguirlo Conseguimos cerca del un Vaticano. hospedaje bien cerquita, un sacerdote nos lo recomendó y inmediatamente y fue excelente porque estaba justo al lado. Una vez llegamos allí, teníamos hambre porque No, me el vuelo imagino. fue nocturno, el vuelo de salida de Puerto Más el Rico, cambio de más el horario. cambio de horario, todo. Así que llegamos, nos metimos en una calle que se llama la Volgopío, que está bien pegadito allí al Vaticano, hay un sinnúmero de restaurantes. Comimos algo, nos encontramos con uno de los compañeros de acompañantes de otro de los obispos que iba a estar allí presente, cenamos con él y no recuerdo si vimos esa noche a los obispos, que yo creo que no. Yo creo que vimos sacerdotes, vieron los sacerdotes que pasaron también presentes, saludamos y ya como eso de las 9 de la noche decidimos irnos a descansar porque el día siguiente Próximo. comenzaba a las 5 de la mañana, así que Wow. teníamos que Que estar durmieron listos. más de ahorita. Sí, y ese día comenzamos en San Juan de Letrán, que nosotros nos encontramos en Vaticano. San Juan de Letrán prácticamente está al otro lado de la ciudad de Roma, así que teníamos que tomar tren, teníamos que tomar autobús o taxi para poder llegar allí temprano, porque la misa comenzaba a las 7 de la mañana. Ese día que abrimos prácticamente ¿Y la todas esas basílica. actividades tenían algún protocolo que seguir o alguien se acercó a usted? Pues sí, ya el dicasterio el dicasterio de los obispos, básicamente había ya, le había dado a la gente, le había establecido los lugares, ¿verdad? Para celebrar. También los obispos le habían enviado a las basílicas las informaciones y también tenían los obispos, llevaron, estaba uno de los ceremonieros, acólitos de Puerto Rico, que fue que se encargaba, ¿verdad? De la organización de la Santa Misa. Ahora nosotros directamente como medio de comunicación, pues no, una vez llegamos ahí teníamos un plan, una idea, pero no sabíamos exactamente, ¿verdad? Las basílicas papales tienen un sinnúmero de altares. Te puede tocar en la nave principal, te puede tocar una de las capillas laterales, ¿Y hasta te dónde puede pueden tocar en una cabina, acercarse, a dónde verdad? nos podemos acercar, Ujú. esos detalles. Gracias a Dios, todas las basílicas, todas, la única que fue un poquito más estricta fue Santa María la Mayor, pero Papa ahí está el Francisco. Papa Francisco, pero San Juan de Letrán donde empezamos, inclusive San Pedro, que después fue en la tumba de Pedro, fueron bien amigables, bien llevaderos, Y tuvieron la como oportunidad de que tuvieron teníamos, acceso y no había tuvimos tantas acceso, no personas, que tuvimos, siempre hay muchas no, porque la personas misa, exacto, la misa era, prácticamente abrimos todas las basílicas, que tuvieron eso ese fue una privilegio, experiencia porque por lo única, general porque por siempre lo está general cerrada. siempre está llena y uno no puede mirar detenidamente algo. Pues en esta oportunidad pudimos caminar por las basílicas sin, obviamente pendiente al tiempo, porque llegamos prácticamente a montar, a hacer las cosas, pero se siente muy distinta cuando tú vas de peregrinación a Roma y tienes que estar como un peregrino más entre miles Claro que allí. Así sí, que que por lo general eso es lo que sucede, que tuvieron la oportunidad exactamente, de que estaba para ustedes exactamente. Siempre obviamente en uno disposición. como laico te pone en el caso personal, cuando estás tomando fotos, pues si tratas de tenerlo con la mayor reverencia posible, Claro. ¿verdad? Momentos y tratar de no por lo menos yo siempre intento de no distraer lo más posible al celebrante. Claro. Pero el caso nuestro, gracias a Dios, tenemos unos obispos que son muy accesibles a las cámaras, ya nos conocen, sabían y estaban de acuerdo que estuviéramos allí, así que cooperaron muy bien todo. Todo fluyó muy Todo bien. fluyó muy bien, no nos regañaron. Bueno, regaños mínimos que tuvimos. Uno que otro sencillito. Sencillo, Pero eso nos reservamos. todo por tirar la foto, Exactamente, todo por eso. por llevar una buena cobertura, ¿verdad? Que fueron transmitiendo, trataron Fuimos, de transmitir sí, tratamos de dar también el momento, ¿verdad? momento. Porque ¿verdad? El reto cuando uno está en otro país que no es el tuyo, es, tú tomas la foto, no hay problema, tú tienes la cámara va a hacer el mismo trabajo aquí y allá, Claro. pero tienes que entonces procesar esas fotos. Te puedes llevar la laptop va a hacer el mismo trabajo aquí y allá, pero le agregas el elemento que es eh, que no controla, que es el internet. Entonces, ¿cómo entonces subimos una vez tengamos esta información? Porque tú puedes Editar los decir, videos. editar los videos también, porque los videos, ¿verdad? Las fotos, tú tratas de tomarla lo más ready posible para Más no hacer lo bonito, menos más ediciones posibles, poder colocarlas casi inmediatamente.
pero los videos hay que sentarse, hay que procesarlos, hay que entrarlos. Si son mucha data, pues toma tiempo en subir, si el internet no está bueno. Pero nosotros nos registramos, somos como medio de comunicación católico que para el que trabajo, pues estamos registrando en Sala Estampa, que es la sala de prensa de la Santa Sede. Así que una vez terminábamos En la noche en la basílica, continuaron nos editando movíamos hacia Sala Estampa para que nosotros por lo y menos nos levantáramos, tuviéramos exactamente. toda la Gracias a Dios información. teníamos ese gap Qué de bueno. varias horas, de 6 horas de diferencia. Así que cuando celebrábamos la misa a las 7 de la mañana, tomaban la foto, era la 1 de la mañana de Puerto Aquí Rico. Pues ya eso de las 9 de la mañana estábamos en Sala Estampa, que venía siendo a las 3 de la mañana de Puerto Rico, nos daba unas horas para nos poder, levantábamos, podíamos estar cuando al se tanto, levantaban, porque estaba podían estar al ocurriendo. tanto. Así que eso es una de las bendiciones del diferencia de horario. Aunque uno lo sufre en el viaje, El cuerpo, el el cuerpo, el cuerpo, cuerpo. pero por lo menos para dar la noticia, transmitir que no es en tiempo real, ¿verdad? Que hay una diferencia de tiempo, nos dejó tiempo Pero a preparación. Valió la pena, el trabajo que hicieron, valió la pena el trabajo que que es hicimos. lo más importante. Así es. Y en ese transcurso de los días, ¿ya sabían que iban a poder ir a saludar al Papa? ¿O cuándo se enteraron ya Sí. oficialmente que iban a poder Bueno, pues extenderle la mano al Papa? Pues nosotros empezamos desde Puerto Rico a tratar de cabildear, ¿verdad? Queríamos hacer en el proceso de saludarle, estar presentes si podíamos tomarle la foto. Lamentablemente eso por protocolo no se pudo dar porque y es entendible, no es solamente la conferencia de Puerto Rico, son todas las conferencias a nivel Y los mundial compromisos que y tiene el los Papa en compromisos esa que tiene el Santo Padre. Así que en esa parte pues lo maneja Vatican Media. Pero empezamos entonces, ahí cambiamos el switch a decir, pues ya que no podemos tomar nosotros la foto, el video, podríamos entrar a saludar con él. Pues la vez pasada que los obispos fueron, fue con el Papa Francisco, para allá para el 2000, creo que fue antes de la pandemia, 2019, 2018, creo que fue. Y claro, un protocolo completamente distinto al de ahora. Pues un nuevo papa establece su protocolo, pero Claro. al ser la primera, nadie sabía cuál Quizá era. iba a cambiar un poco Inclusive los cómo mismos dicasterios, los mismos encargados del Palacio Apostólico desconocían cómo el Papa quería llevar a cabo, ¿verdad?, el protocolo. era algo nuevo. Algo positivo es que nosotros en una conferencia episcopal era pequeña y los acompañantes eran pequeños. Ejemplo, nosotros éramos en total 16. Perú, que fue la semana después, fueron 50 obispos y 20 Wow. invitados, eran 70, ¿verdad? El caso nuestro éramos 16. Y al hablar con el Palacio Apostólico, empezamos, ¿verdad?, lunes a hablar. El encuentro con el Papa en la agenda estaba para el viernes. Al jueves en la mañana no teníamos confirmación. Así que nosotros casi nos resignamos a decir, pues no se nos va a dar, lo más probable no se va a dar. Pero jueves como al mediodía llegó la confirmación. Y ustedes me imagino que todos se Pues pusieron imagínate, felices. todos los 4 sacerdotes, los 4 laicos, Ya la sonrisa era de lado a lado. felices, celebrando. Así, exactamente. Que vamos a poder entrar, ya ahí la chaqueta que teníamos, Las arrugas, sacarle la arruga a la camisa, todo que teníamos el día siguiente, ¿verdad? tengan que ir Pero presentables ir presentable, al Papa. hay que saludar al Papa Y también hay presentablemente. una vestimenta, ¿verdad? Para poder saludarlo. Sí, el Unos colores protocolo es negro y blanco, y con corbata negra en caso gabán de los negro, gabán negro, camisa blanca y camisa corbata blanca. negra. Así que en el caso de los sacerdotes, algunos van en sotana, otros van también en chaqueta, también Es diferente con la su... forma de... Sí, algunos van religiosos, usualmente se pueden poner también su hábito de religioso, pero si sacerdote diocesano, por lo general usan la sotana negra, y de igual manera negra la sotana, o se pueden poner también su chaqueta con su cuello clerical, para saludarle. Una vez llegamos allí, Pero te me estás me adelantando. estoy adelantando, me fui, Sí, es que, porque te gusta hablar muchísimo, no me dejas hablar. es que estoy más desesperado que lo que estaba allá. No me dejas hablar todavía. No, todavía estoy en el día anterior, Sí, pues vamos, volvemos la al día. noche antes. Ah, bueno. Lo que preparabas toda esa vestimenta. ¿Cómo estaban esos nervios del 1 al 10? Bueno, en 1 al 10 la noche antes yo te diría que estaba en un 8, pudiera decir, Y porque practicaste lo que le ibas a decir mientras me te hice, bañabas. me hice ideas, porque al ya no íbamos a tomar fotos, no íbamos a trabajar, era simplemente acompañar y darle a saludarle. Nos Claro. dejaron saber que era un saludo, un regalo que nos iba a dar, una bendición, y partíamos. Así que para nosotros era más que suficiente eso. Pero empezamos a pensar, bueno, lo voy a saludar, tengo unos segundos Era que una bendición va a para estar ahí ustedes. de frente, ¿qué le voy a decir? Empecé a pensar
un sinnúmero de cosas. Ese discurso Si le que podía, si lo saludaba, le decía algo de mí, si le decía algo de dónde trabajaba, si le decía algo de la familia, no sé, pensé miles de cosas. no digas todavía Eh, lo que pero yo creo que como a las 11 de la noche, hora de Roma, si no me equivoco, te llamé, porque me estaba llamó, sí. preparando y ya teníamos que dormir. Ese día también teníamos que levantarnos bien temprano. También estaba esa noche estaba la situación de que, ¿verdad? Andar un poco hacia atrás. Ya teníamos la confirmación de que podíamos asistir, pero ¿cómo íbamos a llegar? La Pues transportación, porque no los iban a llegar como a la obispos, plaza aquí del exacto, pueblo no era como que yo iba a ir a San Pedro y decir, miren, puerta, voy a ver al Santo Padre, que tengo cita. sí, con- Exacto. Teníamos que entrar por los portones del Vaticano. ahí eh, sí había un protocolo. Había un protocolo, pero teníamos la duda que íbamos a hacer, pues los obispos iban en vehículo, Ya te- nosotros no teníamos vehículo, pero los que estaban asistiendo a los obispos, que se llama una orden, se llama la obra, que no es el Opus Dei, tiene el nombre de la obra, es que es una obra que se dedica a asistir a las conferencias episcopales en sus visitas al Límina. Pues ellos muy amablemente nos consiguieron un vehículo para poder asistir con los que obispos, fueron en dos poder entrar. vehículos. Fuimos en dos vehículos, entramos por el Vaticano hasta llegar al Palacio Apostólico justo al frente. Que ahí es que se Que reúnen con el Papa exactamente, León que XIV. bien curiosamente, pues como el Papa tenía un encuentro antes con dignatarios, estaba la alfombra roja y creíamos que íbamos a entrar Le pusieron alfombra roja a ustedes para entrar, sí, pero no, pero no era nada por nosotros. No, no. ¿Quién era? Es que los que estuvimos justo después de esa entrada. Pues, Así es. ¿y quién iba a pasar por la alfombra roja? Era la duquesa de Luxemburgo la que estaba Y la pusieron reunida no previa. solamente la alfombra Pues mira, roja. yo no recuerdo haberla visto. Uno de los compañeros me dice que sí, que vimos a la delegación y ella, una vez antes de nosotros entrar con el Papa, quizás yo estaba ya con los nervios, con el Pero proceso. cuando llegan los autobuses, me imagino que la Guardia Suiza es la La que Guardia Suiza, bueno, hemos visto, pasamos varias guardias suizas, exacto, el portón inicial hasta llegar al palacio, que sí, ahí en la tiene Guardia Suiza. La Guardia Suiza nos recibe con los mayordomos de la Casa Apostólica que nos llevan hasta el punto de encuentro, el lugar de espera en lo que el Santo Padre nos Y recibe. mientras estuvieron esperando allí, ¿cuánto tiempo pasó? Yo creo que estuvimos como unos 25 minutos aproximadamente esperando ¿Y ahí tenían acceso con sus y celulares? allí sí, una vez íbamos a entrar a donde el Santo Padre, pues ya no íbamos a tener acceso Tenían que seguir con el celular, protocolo. tenemos que seguir parte del protocolo, pues nos dejaron saber que no sacáramos los celulares, que no, ¿verdad? Por protocolo sobre todo, y más que todo es que una de las cosas fuentes de ingresos que tiene la Santa Sede es la venta de las fotos, ¿verdad? Y que utiliza con el Santo Padre, así que si nos llevaban nosotros los celulares, pues no íbamos a comprarle las fotos al Vaticano, así que pues teníamos que aportar, ¿verdad? Ayudar en la parte Ya estaban económica. ahí adentro, tuvieron Así ese que, privilegio. pero sí tuvimos el privilegio de estar en el Palacio Apostólico unos 25 minutos y ¿Y qué no sé el sentiste nombre ahí? del salón, pero el salón de espera es donde usualmente el Santo Padre se reúne con las delegaciones grandes que constantemente, Eso lo ves en las cuando fotos, vemos en en Vatican video. News y vemos los distintos televisión del Santo Padre, usualmente estaba la silla en la que él se sienta, el salón, y nosotros veíamos ese salón y nos creíamos que decíamos, wow, esto era ¿Cómo no estar impresionante ahí? estar allí, eso es Jamás correcto. supuestamente te iba a pasar que en Eso es algún correcto. momento ibas a estar en ese Jamás. lugar. Así que una vez llegamos, nos avisaron ya que veníamos a encuentro con el Santo Padre, y en eso llegó el secretario del Santo Padre, nos dejó saber que podemos dejar los bultos, todo lo que tuviéramos ahí en ese salón. Nos escoltaron, llevaron los obispos al frente, nosotros, sacerdotes, y después íbamos nosotros los laicos Para atrás poder para saludar. poder saludar al Santo Padre, que fue bien interesante porque íbamos pasando de salón en salón, íbamos cruzando en la Casa Apostólica Hasta que y tienes esa cada puerta. salón veíamos un salón y pasamos por un salón y dijimos, este fue el salón donde Benedicto abdicó. Vimos otro salón y decíamos, aquí es donde el Papa se tomó la foto Se usualmente acordaron con el de presidente de Estados Unidos, cuando han ido, o con la reina de Inglaterra, y así vamos viendo hasta llegar a esa puerta que ya se puso la fila la filita y dijimos, pues aquí ya, la próxima puerta ese está él. corazón, me imagino. Sí, el corazón estaba a millón y ese encuentro, ¿Y cuando ¿verdad? llegó tu turno? Pues Que mira, yo extendiste la yo mano al Papa. desde antes de llegar mi turno,
estoy parado y estoy tratando de echarme un poquito para el lado izquierdo, porque está la fila, Ya lo está veía. la puerta, a ver si podía hacer un sneak peek, verlo de A ver si lo veías un antemano, poquito, te asomaste. a ver si lo veía y me asomaba. Y de momento, en una ya más cerquita, lo pude ver de reojo y dije, bueno, ya está ahí, Ya estoy ya ahí, está al ahí. ladito. Así que cuando me tocó entrar, yo tenía, ¿verdad? Hablamos ahorita de cómo me pensé que si le hablo de mi trabajo, qué es esto. Mira, la realidad es que extendí la mano, Y te quedaste en le di la blanco. mano y me quedé en blanco, la realidad. Eso es así como te conté. Me Cuando esto, sí, me quedé en blanco, le dije Santo Padre, él me dio la mano con la cabeza como asentó, mirando con los ojos fijos. Una mirada Y, profunda que y yo tiene. lo único que recuerdo, que entiendo, pero también mi mente No sabes si de esto nublosa, algo. si le dije algo, yo creo que le dije, oro por usted. No, ok. Porque sí recuerdo, en ese recuerdo de ese encuentro, que él echarse un poco para atrás y como con la cabeza sentarle el gracias Gracias. y pedirle al que lo estaba asistiendo, el rosario, Eso que fue nos lo que te dieron, entregó. Le que entregó a cada nos uno. entregó uno a cada uno, ¿verdad? Y es un rosario que lo estamos mostrando Lo aquí vamos a ahora. mostrar ya, ¿no? Y, y el rosario tiene el escudo del Santo Padre, León, y el crucifijo es en forma del báculo que él usa como papa. Así que muy bonito, hizo la bendición. Una vez recibió ese rosario, nos acomodaron Todo. pegaditos para la pared y él nos hizo una bendición. Le hizo una bendición a Le hizo una bendición a cada uno de los participantes, sacerdotes y laicos que estaban, porque ya todo obispo. los obispos estaban Estaban ahí. aparte, aunque estaban allí, pero estaban aparte porque ellos ya estaban acomodando el encuentro en la oficina privada, personal de él. Así que ellos están como en la salita, la oficina tiene el escritorio. Entonces estamos, si vemos los que ven los videos del Papa, está el escritorio donde se sienta él y para el lado, para acá, para la puerta, estamos pegaditos. Los obispos estaban en una sala que está justo ahí al ladito, Porque está abierta. cerquita. Abierto Que podían y ver. no, sí, nos estaban viendo por una sala abierta, completa en la oficina. Y ellos estaban ahí, él nos echó la bendición, nos dijo adiós, y pues nosotros Ahí partimos. se iban a quedar solamente los. Ahí se quedan solamente los obispos para la reunión que tenían con el Santo Y Padre. esa reunión subieron más o menos cuánto tiempo. Creo que fueron como 2 horas y media, más o Wow, menos. que fue un tiempo. Fue ¿Y el ustedes tiempito. cómo hicieron para irse? Bueno, nos dejaron ir por ahí libre, soltaron en el Palacio Apostólico, ni el mayordomo yo creo que ni salió, nos dijeron pues seguir. Pensaban que era el patio de su casa. Sí, pensábamos nosotros caminando por todo el Palacio Apostólico. Claro, fuimos a buscar los bultos, los que tenían las cosas, pero salimos y caminamos y nosotros íbamos por ahí como si fuéramos legionarios romanos allí en ese momento, Como todo porque puertorriqueño. como todo bien puertorriqueño nos creíamos que eso era nuestro. Ya veíamos la Guardia Suiza y ya era, güey, ¿cómo tú estás? Tranquilo, que yo sé que Sí. va a salir. Ya le decíamos, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? O sea, algo que tú sabes, cuando entramos, que fue un contraste bien chévere, porque cuando entramos, bien serio, nosotros, espérate, está la Guardia Suiza, déjame mantener serio. Ya cuando salíamos, se fue toda la formalidad. Se fue toda la formalidad. Era, nosotros que nos creíamos panas de toda la vida, los que estaban ahí. Así es. Casi que. Sí, vamos saliendo. No, la realidad, ¿verdad? Fuera de la broma, nosotros mismos salimos del palacio hasta afuera y tuvimos que caminar desde el palacio, a la salida del palacio, hasta salir afuera a la Plaza San Pedro. Hicieron peregrinación para afuera. Peregrinación hasta la Plaza San Pedro, salimos completamente Ok. por nuestra cuenta. Y ya ahí, imagino, la plaza estaba llena o. Ya la plaza ya se estaba moviendo, el lunes estaba el primer día, estaba tranquila, ya ese viernes había bastante movimiento en la plaza. Era casi las 11, casi para las 12, y había varias personas por allí, por la plaza. Y cuando saliste de ese encuentro, ¿qué fue lo primero que hiciste? Lo primero ¿O que lo hice, primero que pensaste? bueno, ¿Qué te vino a la mente, al corazón? lo primero que hicimos fue, nos fuimos a desayunar porque no habíamos desayunado. Con los nervios no habíamos desayunado. Nos fuimos a tomar un café, me acuerdo, nos tomamos un café y un croissant allí Ya cerquita. pudieron relajarse, ya Exacto. más tranquilos. Lo primero que hice hablando, después estábamos hablando de cómo conseguir las fotos, porque necesitamos a nivel de edición, en el caso del visitante, subir las fotos, poderla colocar. ¿Cómo la Así iban a que, colocar? y claro, empezamos a hablar a través del Dicasterio para la Comunicación y Radio Vaticana, que teníamos una persona, el padre Felipe, que nos colabora bastante, y a través de él pudimos conseguir con Vatican Media que nos enviaran las fotos de los obispos adelante para enviar el post ¿Y se la entregaron inmediatamente. ese mismo Nos día? las entregaban ese mismo día, que usualmente el tiempo de espera es de una semana. Así que ese mismo día, para poder colocar el post en redes
y sacar la información, nos las Que entregaron tuvieron una enseguida. buena, Sí, sí, sí. personas que los pudieron ayudar. No, no, todo, te puedo decir que todos los contactos que usamos ahí en la Santa Sede fueron excelentes, Excelente con todos ustedes. con nosotros. Tuvieron Nos acceso. trataron súper bien y realmente fue algo bien, bien agradable. ¿Qué parte del proceso tú crees que la gente no sabe, que es algo que puedas decir que nosotros no tengamos ni idea, Ay, wow. que sea importante para ti? Que la universalidad, va a ser este cuento, ¿verdad? Sin Claro que alargarlo sí. mucho, pero es la universalidad de la iglesia. ¿Por qué? El segundo día, el martes, cuando nos tocaba la misa en la tumba de San Pedro, o sea, que estaba en la Basílica de San Pedro, de la sacristía se preparan los obispos para bajar a la tumba. Cuando bajan, pues allí todo, el que va, sacerdote, obispo que va a celebrar, se puede unir a la celebración de las misas. Ok. Nosotros vemos este sacerdote mayor, una persona alta, blanco, alta, espejuelo, que se une a la misa ¿Con ustedes? con nosotros, allí en la tumba de San Pedro. Así que nosotros seguimos, tomamos ¿Hablaba las español? fotos, videos. Hablaba, no sé el idioma que era hasta el final, pero él siguió toda la misa y cuando esta era alemán, Ok. él siguió, entonces era Se alemán, juntó con ustedes. se juntó con nosotros y celebró misa en la tumba de San Pedro con los obispos. Y al terminar la misa, que todos se saludaron, preguntaron, hablaba un poco italiano y pues alguno de los que hablaba italiano con él allí pues habló, entendió, pero él era un sacerdote alemán que estaba de visita en Roma En Roma. y fue a San Pedro, le tocaba ese día y pues quería celebrar misa, así que Se se unió. unió a la celebración de la misa con nosotros. Y él en su alemán siguió toda la misa, hizo todo el proceso de la misa. Y esto nos vuelve a traer, me recuerda las veces que hemos tenido la oportunidad de viajar a países de habla que no son nuestra lengua, como cuando fuimos a Francia, cuando fuimos allí mismo en Roma la vez anterior, que hablaban, ¿verdad? Italiano o francés. Nosotros participamos de misa y pudimos seguir la misa, ¿verdad? Claro. Lo que, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que la gente a veces no piensa que o saben, pero pasamos desapercibidos. Nuestra fe es universal, ¿verdad? Aunque Cuando no hablamos universal, es el idioma, donde quiera que vayamos, podemos seguir la Santa Misa y vamos a celebrar y sentirnos parte claro. como una sola iglesia. Y ahí es que realmente cuando hablamos de una sola iglesia está en eso, Ahí vemos la unión. en la unión de una iglesia, ¿verdad? Porque cada iglesia particular en cada país, en cada área es diferente, pero en el rito, en lo que es nuestra fe y nuestra creencia es una sola. Y ahí es que está el valor, ¿verdad? La Como unión viene de la disposición de cada persona. exactamente. Y que ocurriera en la tumba de San Pedro, pues nos da, ¿verdad? Ese matiz espiritual más que dice, Así "Oye, que se fueron con eso ustedes Pedro, en que el fue corazón. Pedro, la piedra de la iglesia, empezó, ¿verdad? Nos llevó pasar allí en San Pedro ese evento, pues te creo decir, wow, es verdad. Somos una sola iglesia y Pedro es la roca que sostiene que quién es Pedro hoy en día, pues el Santo Padre, el Papa. Eso es así. Ujú. Que ni tan siquiera los obispos lo conocían Ni siquiera los y obispos lo se le conocían y celebraron con él ahí sin problema en ese lado. Así Eso que deja decir mucho del corazón, eso deja ¿verdad? decir mucho del corazón que tenemos. Entonces quería, para ir culminando, Sí, que el quería sol hacerte ya esta a saco y me pregunta. está azotando. Después de este encuentro, ¿qué tú crees que Dios está sembrando en tu corazón? Ay, bien santa esa pregunta. Siembra en tu corazón. Este, Después de ese encuentro, cuando saliste de ahí. yo te diría que mm, tomar por sentado las cosas simples de la vida y quieres, ¿verdad? Abundarte sin aburrir a las personas. Este, a veces, ¿verdad? Jamás en mi vida hubiese pensado que me iba a tocar Y vas a llegar a... llegar a saludar al Santo Padre en el Palacio Apostólico como parte de Sí, una... porque ya lo habíamos visto Ujú. a Papa León XIV Sí, en verano, en cuando verano cuando fuimos al jubileo. el honor de, nos pasó por al frente, pero Exactamente. no pudimos extenderle, ¿verdad? Seguimos la de lejos. Esto. Pero aún así, ¿verdad? El darle la mano y lo que quiero decir con esto es que lo más importante, aunque eso fue algo que jamás me lo hubiese esperado y jamás lo tuve en cuenta y llegó al final, las cosas pequeñas que hacemos es lo que te lleva a esos encuentros, ¿verdad? No tan pequeña, es una Hace bendición del trabajo, sí, 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 sí. casi Eso es a lo que voy, de la ¿verdad? comunidad. Cosas pequeñas que vamos haciendo, ¿verdad? Van acumulándose hasta llevar, ¿verdad? Así que a veces nos concentramos en metas grandes, pero esas metas grandes se van a dar, pero es trabajando las cosas día a Pero día. llega en el momento que Llegan en Dios el lo momento que Dios lo decide. decide y Dios quiere. Así que, ¿verdad? Ese encuentro es hermoso, ¿verdad? A veces pienso, lo hubiese dicho,
Tantas cosas. hablado tantas cosas, pero yo creo que su mirada y su rostro ahí también me recuerda en que en muchas ocasiones cuando oramos, aunque no escuchamos a Dios, sabemos que está con nosotros. Nosotros. Así que ese momento de haber visto al Santo Padre, dado la mano y estado con él, me recuerda que nunca estamos solos, que siempre, aunque no haya palabras que hayamos escuchado, está. Y yo creo que él lo que quiere que sigamos. Su meta, lo que me puedo llevar, ¿verdad? Es que de esto es, sigamos trabajando por el reino, sigamos ayudando a aquellos que no tienen voz, a aquellos que necesitan, ¿verdad? Ser defendidos, que pueden, personas que requieren asistencia, pues uno estar con ellos. Para, ¿verdad? Tuve ese privilegio, pues ahora tenemos que ayudar a los demás. Eso es así. Y para culminar ya, ¿Mm? ¿qué tú crees que ese encuentro siembra aquí en Puerto Rico? Este Bueno, encuentro de los obispos, ¿verdad? sí, la Puerto visita al Rico. Límina. Es correcto. Yo ¿Qué creo nos trae? que el encuentro trae nuevamente, primero, establecer, ¿verdad?, que Puerto Rico, como siempre ha sido, y en el mismo escrito que los invito a las personas a que lean lo que Santo Padre escribió a los obispos y al pueblo de Dios que peregrina en Puerto Rico, trae nuevamente que en Puerto Rico amamos la iglesia y amamos a María, porque él mismo lo dice en el mismo escrito que envió. Y esa universalidad que se reconoce en el puertorriqueño, que somos 100 por Pequeñito. 35 pequeñitos, tenemos grandes aportaciones a la Iglesia Universal y siempre estamos aportando. Y yo sé que generará muchos frutos esas bendiciones, ese encuentro, ¿verdad? Bueno, ya habíamos tenido Eh, frutos y bendiciones porque el Papa León XIV ya nos ya había había visitado a visitado. Puerto O Rico sea que hace tiempo. cuando unimos todos los elementos que tenemos, nos damos cuenta que este pequeño pedazo de tierra Está bendecido siempre. siempre ha estado bendecido y ha estado bendecido porque nuevamente estamos fieles a la iglesia y fieles a las enseñanzas y fieles al Santo Padre. ¿Y tú crees que el Papa Y León XIV nos visitara como Papa? ojalá, eso no lo conozco Yo yo, no ¿verdad? sé Pero todavía. ojalá que algún día pueda estar con nosotros como Santo Padre. Ya lo estuvo previo, ¿verdad? Cuando era obispo de Chiclayo, porque no era cardenal cuando él asistió en aquel entonces del CELAM todavía, pero fue enviado de la Santa Sede porque ya estaba encargado el dicasterio de los obispos y había previo a eso también asistido previamente a Puerto Rico porque él fue superior de los agustinos y cuando fue superior de los agustinos en sus visitas a las provincias de Puerto Rico, los agustinos, él visitó Puerto Rico. O sea que tenemos un Santo Padre que conoce la idiosincrasia de Puerto Rico, conoce los aportes y lo grande que ha sido la iglesia a nivel no geográfica, sino a nivel de aportación y de valor y amor a Cristo y a María. Lo demás que nos pueden llegar, que si nos pueden llegar Poquito. 20 cosas que queremos, muchas ¿verdad? personas queremos recibir, que Queremos sé que hay muchas cosas que quisiéramos recibir. Yo sé que poco a poco Dios en su tiempo nos los dará, como fue este encuentro que tuve con el Santo Padre no planificado, aunque uno cuando es chiquito piensa a veces si pudiera conocer al Santo Padre, esto, se me dio casi a los 40 y algo de mi vida y yo sé que Dios nos dará todo lo que tengamos en nuestro corazón, que es bueno para la iglesia en Puerto Rico, nos lo Esas otorgará. bendiciones llegarán en Van a algún llegar, momento, así es. en el momento que Dios, ¿verdad? El momento que Dios que sea con decida nosotros, de como nosotros. ¿verdad? Eso es así. Y nada, ¿qué más puedes decir para finalizar Eh, y despedirnos? que sigan Roma, Roma está lejitos, pero vemos que no está Bueno, tan lejos está 8 en horas, la fe. a unas 9 horas de viaje básicamente a Más, Puerto Rico. no, Bueno, 8 horas a España y 2 horas más por las 10 horas. como 10. A 10 horas, así que Sin contar el trayecto en los aeropuertos, el la carga. trayecto, sí. Pero te diría que sigamos fieles, creyendo en nosotros, en la iglesia, La iglesia se vive en aportando. familia, ¿verdad? Y la iglesia se vive en familia, en Que es lo comunidad. importante. Así que ayudemos al necesitado, demos voz a quienes lo que lo necesiten y sobre todo seamos semillas que sale al encuentro del necesitado y sigamos peregrinando.